Buenos días, Anto. Gracias por aceptar esta invitación y además para darle inicio al podcast, para acompañar a los padres de adolescentes que están pasando esta etapa difícil, que no deciden qué carrera estudiar. Gracias por aceptarlo. Hola Rendo, buenos días. Es un placer para mí poder apoyar como pez en el aula y este podcast y a las familias, por sobre todo, que están atravesando este proceso por el cual todos o quienes tenemos por lo menos la dicha de poder preguntarnos qué queremos hacer, atravesamos. Así que gracias a vos por la invitación, es siempre un placer. Gracias, Anto. Anto, aprovechemos entonces y vamos a la primera pregunta, ¿sí? Eh, ¿Quién es Antonella Durando? ¿Quién está detrás de este nombre? ¿Sí? ¿Quién es esta persona? ¿Quién está este ser humano que está detrás de este nombre, Antonella Durando? Y aprovechas en dejar una breve explicación de tu trayectoria profesional. Bueno, esa pregunta es siempre difícil de responder, ¿no es cierto? La respondemos enseguida con nuestra profesión, así que iniciaste por el hueso. Yo soy una persona muy curiosa, muy inquieta, que todo el tiempo necesita estar descubriendo cosas nuevas, alimentándose con proyectos, con ideas. Y profesionalmente estudié diseño de modas, visual merchandising y escaparatismo, o lo que conocemos en Latinoamérica como diseño de vitrinas o de vidrieras. Y con el tiempo fui expandiendo esas profesiones y fui speaker y profesora y sigo trabajando en el mundo de la moda. Cosa que nunca pensé que me ocurriría. Cosa que nunca pensaste que te ocurriría. Y estudiaste diseño de modas, dice, con lo que empezaste, ¿ok? ¿Y qué edad tenías cuando tuviste que tomar esta decisión? Tuve que tomar la decisión con 17 años. A los 17 años terminé el secundario, estaba próxima a cumplir 18 y vivía en una ciudad que no había universidades, entonces en ese momento era normal que todos los jóvenes tuvieran que decidir irse de casa, o sea, estudiar implicaba también irse de casa, entonces a nivel familiar era una decisión muy fuerte, porque no era solo qué va a escoger estudiar Antonella, sino también a dónde se va a ir a vivir, cómo vamos a solventar esta decisión, cuánto tiempo implica esta carrera, qué tan capaz es de sacar esa carrera a término, por la inversión que implica, bueno, muchas de estas cosas que imagino pasan en casi todas las familias, ¿no? Y más aún en familias que no tienen la suerte de estar asentadas en ciudades en donde hay universidades. Más allá de que hoy, por suerte, gracias a Dios, con la digitalización, ¿no? Se han abierto las opciones y las posibilidades de muchas formas. Pero bueno, en ese momento tenía 17 años y tenía todo ese peso, sentía esa influencia, ¿no? El deseo de mi familia que estudiara. Eh, los veía buscar la forma de apoyarme económicamente, pero yo no tenía del todo claro qué quería hacer. Siempre fue muy evidente para mí esta cualidad de ser muy curiosa, de ser inquieta, siempre se me dio de forma espontánea dibujar, así como también se me dio de forma espontánea escuchar a las personas, aconsejar, siempre era, entre comillas, la psicóloga de mi grupo de amigas, de mis primos, de mi entorno, y estaba en duda entre estudiar psicología o estudiar diseño. En realidad quería estudiar un diseño más bien industrial. Cuando pensaba en diseño pensaba en eso, en crear objetos. Tenía mucho prejuicio con el mundo de la moda. Y, y bueno, y de hecho mi primer carrera me alentó mis padres y más que nada mi padre a que me fuera por esta carrera y me fui a estudiar diseño industrial. Después la vida hizo que me fuera al mundo de la moda por toda esta cuestión familiar, ¿no? Que implica una decisión así. Conforme empecé a estudiar, me fui de la ciudad, la familia empezó a dimensionar cuál era el costo y el esfuerzo que se requería todo eso. Y bueno, tuve que empezar a trabajar, entonces ante una carrera con la carga horaria que tenía, que era la par de arquitectura, viviendo en una ciudad muy lejos de mi familia, donde
no recibía apoyo físico, emocional, ¿no? Era muy complicado que me visitaran, que me contuvieran o que yo pudiera volver a casa cada tanto. Eh, Tuve que reestructurar el plan y decir, ok, esto no está funcionando porque a nivel salud mental el precio era muy alto y a nivel económico a la familia también se le estaba haciendo muy difícil. Y ahí fue entonces cuando decidí volver a casa, acabar el año en casa y vuelta a empezar con un mapa más amplio de información, ¿no? De lo que representa esta decisión de irse a estudiar, de qué carrera elegir, de cómo tiene que responder la familia. Y ahí fue que decidí entonces entrar a estudiar diseño de modas, que la modalidad de esta carrera podía compaginarse un poco más con el tener que trabajar y tenía estas características que en mi familia siempre veía, ¿no? De que, bueno, Anto es creativa y tiene un poco de esto de hacer con las manos y de poner el campo de las ideas al servicio de la profesión. Y ahí fue que decidí estudiar diseño de modas. La verdad que hermosa la historia porque además conecta mucho con el propósito de este podcast. En especial para este lanzamiento, una de las cosas que queremos resaltar. Tenías 17 años y tuviste que tomar una decisión trascendental para el momento, ¿sí? ¿Consideras que te conocías lo suficiente como para elegir fuera? Porque elegir una carrera es mirar hacia afuera, las ofertas, las alternativas, ¿no? ¿Considerabas que te conocías lo suficiente? No. Sí creo, no, no me conocía lo suficiente, para nada, pero sí creo firmemente que ese momento de la vida era el momento ideal para hacer ese camino de introspección. Si hubiera tenido la posibilidad que alguien me guiara, porque yo de verdad quería descubrirlo, si hubiera tenido las herramientas para descubrirlo, si hubiera tenido quien me guiara, si tal vez mis padres hubieran tenido la dicha de tener otras herramientas para acompañarme en ese proceso, estoy segura que la respuesta hubiera sido superadora y tal vez más acertada. Y en esto, bueno, no hay errores, ¿no? Porque uno los transforma en aprendizajes, pero quiero decir, tal vez ese proceso hubiera sido eh, menos doloroso o más inspirador y más bonito, más agradable para transitar. Y Anto, Es una... aquí, permíteme esta interrupción con esto último que acabas de mencionar. Cuando te sentiste confundida, y lógicamente lo primero que hacemos como adolescentes es refugiarnos en nuestros padres y en la mirada y en el consejo de ellos. Muchos de los consejos de los padres tienen que ver también con la rentabilidad de una carrera. ¿Cómo fue en tu caso? Fue así, no fue una excepción a la norma. Em, Mi padre pues quería que estudiara porque en nuestra familia no había profesionales, salvo uno, ningún otro era profesional, todos tenían oficios. Entonces él entendía que estudiase lo que estudiase tenía un futuro asegurado. Quería que estudiara, no le importaba qué. Y mi madre me decía que estudiara diseño de modas porque con la moda se hacía dinero. No sé por qué ella tenía esa apreciación, porque nadie había trabajado con la moda antes en nuestra familia. Pero bueno, ella sí me repetía eso mucho, mucho, mucho. La percepción, ¿no? de la moda y además en el momento en que tuvieron que decidirlo. ¿Consideras, Santo, que entonces al momento de decidir fue una decisión en donde tenías que encajar más con la expectativa de tu madre o de tu padre? ¿O una decisión en donde tenías que encontrarte tú como profesional? Me resulta muy difícil separarlo porque, como te decía, Rendo, yo siempre fui una persona muy curiosa y desde chiquita crecí con esta creencia de que para ser alguien en la vida, para que te vaya bien en la vida, para tener un buen futuro, ¿no? Tantas cosas que todos o la mayoría hemos escuchado una y otra vez. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces,
me resulta muy difícil separar esa creencia que incorporé y con la que crecí y verla como algo apartado de mí misma, porque está, y porque de hecho si hoy yo tuviera que dar un consejo sería ese también, ¿no? Que estudien. Ahora, el punto de enfoque sería distinto. Yo quería estudiar, el tema era, bueno, ¿qué? Ayúdenme a descubrir qué está alineado conmigo, ¿no? Con mis capacidades y con lo que me inspira, porque encontrar inspiración es una fuente de energía inagotable y más para sortear todos los obstáculos y las dificultades que surgen, ¿no? En un camino de crear una profesión, de aprender una profesión y después, a posterior, de vivir de ello. Y te veías y te sentías además creativa en ese momento de tu vida, que acabas de referir hace un momento que tu madre o tus familiares te referían como, es que Anto es muy creativa, ¿no? Y las carreras que has estudiado también tienen que ver mucho con este campo tan amplio que es la creatividad, la creación. ¿Te sentías tú realmente así? ¿Te identificabas como creativa en esa edad? Sí, sí, así con duda. Sí, lo reconocí, aparte, bueno, también las materias creativas en la escuela secundaria eran también las que mejor se me daba, por supuesto, ¿no? Fue en la que históricamente siempre tuve buenas notas, o la mejor nota. Yo lo podía reconocer, por supuesto que a esa edad, y esto lo digo hoy con 32 años y con todas las experiencias vividas, a esa edad es muy difícil ser consciente de las propias capacidades. Uno es muy inseguro y nos creemos mucho lo que nos dicen o dudamos mucho de lo que nos dicen, o sea, para bien y para mal. Entonces es difícil apoderarse de nuestras propias capacidades y talentos, ¿no? Salvo que realmente los descubras por vos mismo. Y para eso se necesita un proceso que con 17, 18 años es casi extraño que alguien atraviese de forma consciente para encontrar esos talentos y decir, ok, con estas herramientas voy a elegir. Correcto. Generalmente uno elige y después se encuentra con esas herramientas. Sí, y mencionabas que te hubiese encantado contar con un acompañamiento en ese momento, me imagino, claro. Pasar por un proceso de confusión a esa edad es además parte de una estadística muy lamentable. Más del 80% de quienes terminan el secundario no saben qué carrera estudiar, ¿sí? Y muchos de los padres consideran además que el problema es del hijo o de la hija, ¿sí? No sabe elegir, todavía no tiene idea y se molestan y comienzan a generar, sin darse cuenta, un ambiente tenso en casa, un ambiente de presión, sobredimensionado además, un ambiente donde el adolescente empieza a compararse con sus compañeros de clase que ya decidieron, ¿eh? La carrera. Y desde el nombre carrera, desde el hecho de llamarlos carrera, implica muy en el subconsciente correr, ¿sí? ¿Qué le recomendarías a un adolescente que está terminando el secundario en este momento? Y a partir de esta experiencia que tú misma has vivido ya ahora casi al doble de la edad, ¿no? Estás con 32 años, en el momento que tuviste que hablar con tus padres y decir, sí, por aquí es mi camino. ¿Qué le recomendarías a estos adolescentes? A los adolescentes les recomendaría, en primera instancia, amorosidad para consigo mismos, o sea, porque desde ese punto de partida, de querer desearse lo mejor, es que uno puede encontrar mejores caminos, mejores soluciones y empezar a obtener información de adentro, ¿no? Esto horrendo que tantas veces te he escuchado decir, buscar primero adentro para después decidir afuera. Eso es clave, eso es clave. Y también en un ejercicio un tanto inverso, paciencia y amorosidad para con los padres. Porque por supuesto que nuestras generaciones y bueno, y por las estadísticas que compartís, lastimosamente también las generaciones que están por debajo, que son quienes se enfrentan ahora a esta decisión de estudiar, vienen de padres o venimos de padres en los que no tuvieron herramientas
para el conocimiento interior y para decidir, y mucho menos ahora para acompañar a sus hijos. Entonces, es una cadena que se va creando, ¿no? De no hacer ese espacio o de no encontrar esas herramientas para primero conocernos bien y en pos de eso decidir y tomar acción en nuestras vidas. Entonces, primero ser amorosos con ellos mismos, intentar crear un espacio interno para hallar sus talentos o para descubrir por lo menos qué les pulsa, qué les llama la atención, qué les despierta energía activa para hacer, y después ser amoroso con sus padres, porque sin duda que a veces nos cuesta reconocer los caminos que los padres eligen para acompañarnos, pero siempre, 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 por más que se equivoquen o por más que siempre lo hacen desde el amor. Así Sí, que tomar eso también, ¿no? Que los padres hacen con lo que tienen lo mejor que pueden y es importante. totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y además, siendo yo padre también, y en este momento de mi vida, siendo padre de un adolescente, ¿sí? Está próximo ya a cumplir 15 años y ya estamos en casa transitando ese momento de incertidumbre que lo tenemos de manera familiar, no él solo, ¿sí? Lo tenemos clarísimo, de que vamos a transitar una etapa difícil, de mucha confusión, pero lo vamos ayudando a que él siempre se reconozca, ¿no? Y el reconocimiento de un adolescente que próximamente va a decidir una carrera profesional, un futuro profesional, tiene que empezar a ver por dónde están sus pasatiempos, en qué le gusta invertir su, sus espacios, su disfrute, ¿no? En dónde verdaderamente siente que fluye, ¿sí? Qué se le va bien de manera natural, en qué se consideran haciendo lo mejor que otros, sin que la comparación sea dura y desde la competencia, sino desde el hecho de reconocerme que en mí fluye, ¿sí? Eh, ¿Qué pasatiempos tenías tú? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Qué empezabas a ver fuera? Que allí están las habilidades, ¿no? Mostradas, las habilidades están fuera, y están precisamente para reconocerlas e ir a buscar el talento adentro. Porque nosotros nacemos con el talento, pero aprendemos la habilidad. La habilidad está para aprenderla y poco a poco profesionalizarla. ¿Cómo fue en tu caso, Anto? Bueno, a mí siempre me gustó mucho lo que entiendo a muchos niños, ¿no? Y niños que crecieron en una era no digital, que era sentarme con el libro a leer o sentarme a colorear, dibujar o recortar papelitos de colores y probar a armar algo. O incluso hacer lo que llamaba experimentos, ¿no? Y juntaba flores y esto y lo otro y probaba a ver qué salía. Siempre fui muy manual y creativa en ese sentido y de trabajar con los colores y con texturas. Eso siempre me divirtió de distintas formas. Em, lo más curioso de todo esto es que esos talentos y esas habilidades que siempre estuvieron ahí, cuando empecé a estudiar diseño de modas, no las veía puestas al servicio de la carrera, de la profesión al 100%. Había algo que terminaba todavía que no me cerraba. No era que entré a esta carrera y fue como, wow, todo calza perfecto. Claro que no, tenía materias que no me gustaban, profesores con los que no tenía feeling. Y fue recién cuando empecé a trabajar, habiendo acabado la carrera con ciertas dudas en mi interior, fue recién cuando empecé a trabajar y cuando mi espectro de posibles profesiones se empezó a abrir, que empecé a unir información que había juntado de la carrera de diseño de modas con eso poco que había llegado a estudiar en diseño industrial, con cosas que había hecho en mi adolescencia, y de pronto descubrí el visual merchandising, en mi caso, ¿no? Esta profesión que tiene un nombre tan extraño y que no tiene traducción, pero que tenía un poco de todo esto, de hacer con las manos, de trabajar con herramientas, de manipular los colores, de crear algo que tuviera
un impacto y un efecto emocional, ¿no? Uniéndolo con esto que te comentaba, que de adolescente siempre fui un poco como la psicóloga del grupo, como pensando y especulando cómo observan los demás o cómo interpretan la realidad los demás, y de pronto todo tomó forma. Estaba trabajando con las manos, estaba pensando en la psicología de los espectadores, estaba trabajando con colores y uniendo un poquito de cada cosa de lo que fui estudiando y de lo que fui cultivando en mi interior a lo largo de mis cortos años de vida. ¿Reconoces entonces que dentro de este tránsito, ya después de haber decidido la carrera y de haber transitado también por una carrera y otra, y que te fuiste construyendo ya en el mundo de la moda, finalmente, esa mirada también proyectada que tenía tu madre, ¿no? Como dices, se fueron uniendo todo, fue tomando forma, fuiste profesionalizando ese talento, el cual eran testigos seguro tus familiares, todavía uno de repente no se veía, ¿no? Pero el profesionalizar el talento es la ruta, ¿sí? El coger nuestras habilidades en hacerlas cada vez mejor, ¿sí? El hecho de que si yo lo hago teniendo el talento, esa habilidad se va a demostrar afuera y cada vez podré hacerlo mejor y si me sigue gustando lo haré mejor y podrá pasar horas y no me doy tiempo, no me doy cuenta del tiempo. O sea, lograr ese momento en donde el tiempo se te pasa sin que lo estés controlando y que tú estés disfrutando es una maravilla. Actualmente, Anto, estás ya involucrada en un ámbito tan grande que es la moda, ¿sí? Y que llegaste incluso a ser profesora de diversos cursos. ¿Cómo fue esa etapa de primero estar confundida en la adolescencia, en qué carrera estudiar, luego ir identificando tu talento, tus habilidades, lo has profesionalizado y has llegado a ser profesora en la carrera de moda? ¿Cómo fue todo este tránsito? Bueno, fue un tránsito gigante, gigante. Lo elemental de este tránsito fue justamente, Rendo, lo que yo siempre nombré como pasión, que no es ni más ni menos que encontrar el talento de uno, ¿no? La pasión tiene eso, cuando uno está alineado con sus talentos, de pronto hay un combustible inagotable para hacer, porque en ese hacer encontramos más energía, se retroalimenta solo, ¿no? Bueno, esto que nombrabas también, de que de pronto puedes estar horas y horas y horas haciéndolo y no te das cuenta del paso del tiempo. También hay que ser cuidadoso con eso, pero lo dejaremos para otro podcast, imagino. Eh, Encantado. pero bueno, lo elemental fue encontrar mis talentos y eso fue evolucionando con el paso de las experiencias y con justamente lo que nombraba antes de ir reuniendo información de las distintas áreas, porque en mi caso tenía curiosidad y distintas habilidades que al principio, a mis 17 años, no parecían coexistir. Esto de tener que decidir entre, bueno, pero estudio psicología o estudio diseño, pero las dos cosas me gustan por igual. Y parecía que no se iban a unir nunca, que no se iban a tocar nunca. Y bueno, y en el empezar a trabajar, en el ir encontrando profesiones nuevas y tener acceso, ¿no? A ir descubriendo que había otras profesiones también y especializaciones que de pronto no eran necesariamente universitarias, pero que se podían amalgamar perfectamente a mis talentos, a lo que yo descubría que me gustaba, a lo que me hacía sentido. Y, y fue tanto el sentido que encontré en poner al servicio mi capacidad para entender o sospechar lo que las personas les gustaba, las estimulaba o querían, y a la vez la habilidad para comprender los colores, las formas, ponerlo al servicio, esa sensibilidad en mi caso para olfatear las tendencias y entender por dónde iba la cosa, que a mis 25 años trabajaba freelance y ya tenía una cartera de clientes.
Hoy con 32 años lo pienso y me parece que fue una locura, que fue de telenovela. Pero la única respuesta a esa fórmula es haber encontrado mis talentos y haberme apoderado de ellos. Saber en lo que era buena y poner eso en un circuito de servicio, de brindar lo que soy buena a personas que lo necesitan, o que no saben que lo necesitan, pero que de pronto se los presento y lo quieren. Excelente. ¿Y así es como llegaste a la educación? ¿Eso fue el salto a la educación? Eso fue el inicio de todo, porque claro, en esto de ir profesionalizándome, de trabajar freelance, de empezar a trabajar a conciencia mis talentos, empezar a mejorar mi forma de comunicar y de expresarme para poder acercarme a mis clientes y para poder empezar a compartir mi profesión, porque mi pasión era tan grande que no podía tan solo disfrutarla y explotarla yo, sino que necesitaba compartirla, porque además había escogido algo, por lo menos en donde vivía, poco conocido. Y así fue que decidí empezar a armar mis cursos. Además había sido siempre tan buena alumna que mismo en los institutos en los que estudié me ofrecían, Anto, ¿por qué no ayudas a tal compañeros? O en las empresas en las que trabajé, Anto, por favor, ¿podrías capacitar a tal persona que es nueva? Y todas esas señales, esa información en un momento cobró sentido cuando dije, ok, esto me apasiona demasiado, incluso me está pasando a nivel profesional que no puedo cubrir la demanda que hay, pues tengo que empezar a enseñar. Quiero empezar a enseñar. Y así fue como armé mi primer curso y así fue como empecé a vincularme con otras personas que también les apasionaba compartir, comunicar, expandir, brindar herramientas a otros profesionales o a principiantes. Y desde esa pasión por comunicar y por compartir, fue que uno imanta, uno atrae. Cuando uno está alineado con sus talentos, con las cosas que natural y espontáneamente sabe hacer y que además profesionalizó y las trabaja a conciencia, uno empieza a atraer a personas que se ven interesadas por eso y que saben lo importante que es y lo valioso que es otro profesional que trabajó sus talentos, que está explotando sus capacidades y el impacto que eso tiene. Y así fue que empecé a atraer a personas que querían compartir eso, que querían también involucrarme en sus proyectos y bueno, y en instituciones educativas. Muy linda tu historia, Anto. Te felicito. Aprovechemos entonces en dejarles un mensaje, no solo a los padres, y no sobre todo a los adolescentes que están pensando en estudiar esta carrera. ¿Cómo es esta carrera? ¿Cómo es el mundo de la moda, el diseño de la moda desde adentro? Darles una mirada proyectiva. A ver, Es inmenso y honestamente siento que no podemos ver los límites ni de esta profesión ni de muchas otras, ¿no? Porque todo el tiempo se está reinventando, es como la evolución humana propia. Pero bueno, decirles que el mundo de la moda es gigante, que hay muchos caminos por recorrer, que solo alcanza con tener unas pocas certezas respecto de cuáles son nuestras habilidades o de qué es lo que más nos gusta. Porque cuando algo nos despierta interés, después podemos caminar los más largos y más difíciles caminos. Pero sin ese interés, sin esa energía, por más simple que sea el camino, no lo podemos recorrer. Entonces, con tener estas pistas, estas primeras certezas respecto de quiénes somos y de qué habilidades están a nuestro poder, ya podemos adentrarnos. Y el mundo de la moda tiene mucho para ofrecer, es gigante. Y tienes la parte que es más manual, más tangible, la parte que es más digital, la parte que es de diseño o la parte que es más matemática, ¿no? De medir las cosas, de preparar un molde, la parte que es de coordinación de personal, de capacitación, la parte de ventas, de marketing, es que hay tantas cosas involucradas, es gigante. Sí, es elemental
ser creativo y que ese sea el hemisferio del cerebro con el que proceses la realidad, la creatividad, porque es el punto de partida inicial para una profesión que está sustentada en la creatividad y en cambiar y en reinventarse todo el tiempo. Totalmente de acuerdo sobre todo con cómo lo has construido esta respuesta y este consejo, ¿no? Eh, ¿Qué habilidades se debería tener para estar pensando en estudiar esta carrera? Si uno no se va viendo creativo, explorador, curioso, ¿no? Innovador, recursivo, que le guste hacer experimentos, que le guste mirar ese futuro abrazando la incertidumbre. ¿Y para qué? Para ir a crear algo diferente, disruptivo, original, genuino, en fin. Yo creo que si alguien no se termina de ver creativo, como que esta carrera no estaría encajando dentro de esos intereses, ¿sí? Mientras nos escucho, se me vienen comentarios de muchos alumnos que inician la carrera de marketing y comunicación de moda o otros cursos que he dictado y muchos no se consideran a sí mismos creativos, pero así todo tienen una pulsión por elegir esta carrera. Y eso me parece que es clave también para compartirlos con los adolescentes que nos puedan estar escuchando, y es que la creatividad, tal vez como ellos la entienden o como conocen este concepto, a lo mejor no es tal, a lo mejor hay que construir un poquito qué es lo que ellos entienden por creatividad. Porque dentro de este campo de ser creativo, también se tiene que considerar mucho la sensibilidad, porque es esa partida abstracta, conceptual, que después dispara las ideas, que después tiene un proceso para ser bajado a tierra y para crearse en la realidad, ¿no? Literalmente. Entonces, estas pistas también, si de pronto dicen, ay, pero esto me encanta, pero yo no me siento creativo, que eso sea un motivo para buscar entonces un poco más profundo por qué se sienten tan atraídos por esta carrera, pero que no la descarten por considerarse así por arriba, livianamente. No, yo no soy creativo. No, 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 no. Investiguemos un poco más. Si esto te atrae entonces, ¿qué está latiendo acá? Gracias por explicarlo con este detalle, porque lo complementa muy bien. Es decir, hay algunas personas que sí se identifican creativos, pero tiene que haber un lado empático, porque somos creativos para algo, algo nos mueve a crear, y mucho de lo que nos mueve a crear es para ayudar, es para complementar a otros. Y ahí es donde empieza a tener sentido este hemisferio derecho del cerebro, donde se junta la creatividad y la empatía para generar esa magia. ¿Sí? Pero no es solo que no me veo creativo porque no sé dibujar. No, por ahí no es la ruta. No soy creativo porque no me afloran las ideas. Eso es solo un bloqueo creativo, pero mientras más te enamoras de una problemática, por ejemplo, van a aflorar muchas ideas, ¿no? Es decir, tienes que ir a buscar en tu lado empático. Hace un momento referías mi confusión de estudiar psicología o diseño. Claro, para muchos padres que he atendido, me dicen, mi hijo está confundido. Puede haber sido tu caso, que me digan, mi hijo está confundida, mi hija está confundida porque quiere estudiar psicología y diseño. A mí me pasó un caso en donde tenía a una madre que me refería, mi hija quiere estudiar ingeniería forestal, psicología o educación. Y yo lo tenía claro, ¿sí? Pero ella veía la gran confusión. Es que el lado empático está ahí aflorando. Quiero ponerme al servicio de las personas. Ahí está el lado empático, pero claro, muchas veces, si no tenemos las herramientas, no lo vamos a identificar. Y solo empezamos a poner las etiquetas lamentables de está confundido, no tiene ni idea, y empieza la presión en casa, y empieza a haber también una mala relación padres e hijos en casas, no me entiendes, no me comprendes, y eso es algo que hay que evitar, ¿sí? Aprovecho entonces en ir hacia las ferias vocacionales, que son los momentos en donde los padres
creen que es el gran refugio, ¿no? ¿Cómo me saco este problema de encima? ¿No? Que vayan a una feria vocacional. Una feria vocacional es que muchas veces, y he sido testigo con estos largos años en educación superior, que parece que están yendo a un mercado, a que te lo envuelvan, llévese caserita, está listo para usted, que te envuelven la carrera, ¿no? Antes postulábamos a las carreras, ahora ya ingresas directo, ya ingresaste, solo dime tu nombre y ya ingresaste para cumplir cuotas, ¿sí? Por lo tanto, las ferias vocacionales tienen menos de vocación y tienen más de feria, más parece un mercado. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Te forzaron? ¿Fue la feria vocacional a tu escuela? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso venían distintos profesionales y esto también se acostumbraba a hacer un poco en primaria, a compartir ciertas experiencias y a dar también un mini taller o una mini masterclass de la materia o de la expertise que podían compartir, ¿verdad? Em, en mi caso y por la ciudad en la que yo vivía, y en aquel entonces no había tanto furor con las ferias. Hoy lo veo no solo en las ferias como un evento tridimensional en sí, sino en redes sociales. O sea, ya con que curioses un solo curso, una sola carrera, el teléfono arde de publicidad, de distintas opciones, de distintos institutos, basta con que quieras tocar un botón para leer más y que ya te estén inscribiendo. Em, Ni hablar que hay que ser cuidadosos con esto y creo que volvemos al origen de este podcast, ¿no? Es, ok, antes de salir a buscar allá afuera la propuesta que se adapte a mí, es ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? Un poquito de información, aunque sea, porque uno se va reinventando, redescubriendo y evolucionando con cada experiencia, pero un poquito de información respecto de quién soy yo, para tener la capacidad y la claridad para reconocer cuál es la mejor propuesta que se adapte a mí y a la que yo me pueda adaptar mejor. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué propuesta existe, ¿no? Que pueda identificar mis talentos y profesionalizarlos? Pero no, pues los productos vienen enlatados, ¿no? Vienen las carreras con una malla curricular, lo mismo para todos, y si no lo aprendes, tienes que repetirlo, ¿no? Entonces, este sistema educativo en el cual estamos eh, inmersos desde hace muchos años y estamos ya programados, ¿no? Desde muy pequeños, tiene que cambiar. Este podcast también tiene esta iniciativa de ir trayendo este mensaje, ah, porque la verdad que ya se escucha frecuentemente que la educación no aprovecha las habilidades del alumno, ¿no? Te imponen un contenido estándar. Esto es como ir a buscar a un cuarto o quinto de primaria y preguntarles qué edad tienen y de acuerdo a la edad ponerles un número de zapatilla. Todos 34, porque el promedio debe ser 34 y que todos, para todos 34, no todos le va a quedar el 34. Lo mismo pasa con nuestro cerebro y nuestras habilidades y lo que está sucediendo realmente a nivel de las ferias vocacionales. Para ir cerrando con el tema de ferias vocacionales, como bien lo explicabas, estamos volviendo al inicio y esa es la idea, volver al centro, ir hacia donde realmente están las respuestas. Las respuestas realmente están dentro de uno, pero el sistema nos impulsa a buscar la respuesta afuera. Anda, fíjate qué estudiar, anda, elige. Y además le llamamos carrera. Y desde el hecho de llamarlos carrera, implícitamente nos está invitando a correr. Desde el hecho de llamarlo carrera nos invita a correr, a tomar decisiones precipitadas. Esa es la idea de ir cortando. Anto, te doy pase, porque sé que quieres complementar algo. Te doy pase, ¿sí? Solo agregar, Rendo, que en este sentido, a veces los padres creen justamente
por el prestigio que inspira, por la seguridad que inspira, que nos ofrezcan y nos vendan un paquete ya cerrado de, bueno, si rindes todo esto y atraviesas estos años de estudio, pues este será tu trabajo para el resto de tu vida. Eh, Les da más temor considerar o la predisposición de que sus hijos alternen sus estudios con otro tipo de cursado, con otro tipo de información que tal vez todavía no está respaldada por una institución prestigiosa, ¿no? Y de pronto en esos cursos, que mínimamente, por lo menos, van a servir para que ese joven adulto que está curioseando respecto de qué quiere hacer, vaya juntando información. Entonces, si de pronto una persona no tiene muy claro qué quiere hacer y está perfecto que vayan a las ferias, ¿no? Que escuchen opciones, que vean, pero que no se cierren a, ok, es esto sí o sí y tiene que ser una carrera universitaria sí o sí, porque si no, mi hijo, mi hija no va a tener un futuro. No, de pronto va a un curso de iluminación de 3 meses y se da cuenta que le encantaría hacer iluminación teatral y quién sabe, de acá a 5 años no es un crack del arte de la iluminación. Y de pronto es algo que a uno nunca se le ocurriría. Pero solo por ir a curiosear a un curso, a una masterclass, a un taller, esas actividades para mí y como consejo a los padres y también a los adolescentes, suman, pero como un misil, información, inspiración y energía a la construcción de nuestros posibles talentos, ¿no? Y de ir descubriendo otras opciones que tal vez en las ferias uno no las ve, porque claro, ¿quiénes van a las ferias? Los grandes expositores, ¿verdad? Las grandes universidades, quienes tienen la inversión para hacerlo, quienes tienen el aval, el prestigio, y de pronto hay un montón de otros universos que vale la pena explorar y que tal vez están más alineados a nuestros talentos y por ende van a ser más productores de nuestra felicidad que una carrera reglamentada y pactada en 5 años. Que finalmente para eso estudiaríamos una carrera, ¿no? Desde el punto de vista de los padres también, y queremos que los hijos sean felices haciendo lo que les gusta, rentabilizando su profesión. Para eso buscamos un futuro profesional de nuestros hijos, ¿sí? Eh, y yéndonos a la parte del ADN de este podcast, ¿no? De como pez en el aula. ¿Cuál fue tu mayor reto como alumna una vez que elegiste la carrera? Lidiar con la frustración, eso fue lo más difícil. Eh, Siempre fui una alumna muy nerd, me gustaba aprender y detestaba que me dijeran lo que me salía mal, entonces siempre me exigí mucho por hacer todo bien, para... Y cuando empecé a estudiar diseño de moda, yo nunca en mi vida había cosido nada, ni había construido con las máquinas de coser nada. Entonces era de pronto una característica muy ajena a mí y todo lo que cosía lo cosía mal. Y me frustraba porque la profesora no me lo dejaba pasar y me enviaba a descoserlo y a volver a hacerlo. Y el proceso de descoser algo, Rendo, es un proceso en el que uno parece que estuviera meditando, o sea, no puedes hacer otra cosa más que concentrarte porque si erras, perforás la tela y empeorás la situación. Entonces me la pasaba descosiendo. Me gusta decir que aprendí a descoser en vez de coser. Y bueno, y fue un gran aprendizaje para la frustración, ¿no? Encontrarme con que de pronto había algo en lo que no era buena, no me salía, o algo en lo que necesitaba esforzarme más. Y eso también me dio información. Esa fue una de las pistas que yo tuve para decir, ok, hay muchas cosas de esta carrera que me gustan, pero esto que es tan elemental, no me sale, me frustra, me cuesta, evidentemente lo intento y mi talento no está puesto acá. Eso fue una gran pista. Así todo acabé la carrera, pero esa fue la pista que me dijo, ok, sí, me gusta el diseño, me gusta pensar en colores, me gusta el campo abstracto de las ideas, pero hay algo de esto que no va por acá. No quiero hacer ropa,
¿cómo hago que toda esta otra información que sí me gusta se ponga al servicio de lo que realmente quiero hacer y de lo que me sale bien hacer? Y de lo que te sale bien hacer, eso es clave, ¿sí? Y donde uno pueda fluir realmente, ¿no? Con el talento, con la habilidad. Y cuando decías, considero que aprendí más a descoser que a coser, esto es como un mensaje a los padres también. Es importante desaprender para aprender. Y en el desaprender está también ser conscientes de que muchas de las carreras que nuestros hijos vayan a elegir, tal vez hoy no existan. El mundo va muy acelerado, ¿sí? Es muy probable que nuestros hijos con 10 años, 12 años, cuando llegue el momento de que tengan que elegir la carrera, es muy probable que no exista todavía. Pero estamos muy arraigados con las carreras tradicionales, que abogado, ¿no? Ingeniero, y quieren de que de repente sigan el legado de la familia, ¿no? Yo he tenido algunos casos de familias que me dicen, pero es que en nuestra familia ya vienen 3 generaciones de abogados. O querían de que el hijo estudie administración porque él tenía que ser quien lleve las riendas del negocio familiar. Entonces, ¿qué mensaje? Y ya para ir cerrando este primer podcast, Anto, y muchas gracias por todos tus aportes. ¿Qué mensaje le darías finalmente entonces a los padres de hijos que en los próximos meses tal vez vayan a tomar esta decisión más importante de su vida en esta etapa? Que, que acompañen. Suena muy, muy liviano, parece incluso una palabra que entra y sale de los oídos, ¿no? Que acompañen en el sentido más literal, estar presentes, estar presentes. Empieza la etapa que entiendo es una de las etapas de mayor crisis que atravesamos todos al momento de crecer, entonces acompañar estando presente, empezar a dar un poco de espacio. Imagino que debe ser muy difícil como padres empezar a soltar un poco el control de la situación y empezar a ver cómo mi hijo o mi hija se manifiesta y que acompañen viendo, ¿no? Prestando atención a ver qué, qué le gusta, qué le despierta más interés o cuál es el motivo por el cual está tomando esa decisión. Acompañar, estar presente, conversar, intentar, por lo menos intentar, antes de emitir una opinión, un juicio, pensar 2 minutos. ¿Hasta dónde esa opinión es realmente mía y viene de adentro mío? ¿O hasta dónde lo estoy pensando en pos de los talentos que veo en él o del perfil que veo en mi hijo o en mi hija? Pero acompañar desde un lugar en donde haya espacio para ir descubriendo, a mi criterio, va a tener muchos más frutos positivos que la presión por decidir y que después esa decisión conlleve muchos años de sacrificio y de esfuerzo en un sentido doloroso, digo, ¿no? Que se paga con salud mental y con salud física. A lo mejor tal vez dar un poco de tiempo para que estas respuestas empiecen a aflorar y contener esa ansiedad que provoca tomar la decisión es mucho más benevolente que presionar la decisión y pagar los frutos o pagar los platos rotos, como Mm. decimos en Argentina, años después. Muchas gracias por tu mensaje, Anto, por compartirnos tu historia, una historia que sé que está conectando con muchos padres y muchos adolescentes también, que es una historia que inspira, es una historia que habla mucho de esta reinvención que hay que tener en esta mirada futura. El mundo es así, está bastante acelerado, cada vez más rápido vamos cambiando y se nos presentan retos mayores, ¿no? Gracias por compartirnos tu mensaje y por haber aceptado ser el inicio de este podcast, que la verdad que siento gratitud inmensa por todo lo que nos has podido brindar y por haber sido un ejemplo
para muchos. Gracias, Anto, nuevamente. Gracias, Rendo, a vos. Y por sobre todo agradecerte como simple ser humano la creación de Como Pez en el Aula. Realmente hoy en mi vida adulta eh, esta fundación y tu presencia me hace mejor persona y me ha ayudado muchísimo. Así que desde ese lugar me imagino y ya estoy disfrutando el impacto que va a tener esto y que tiene hoy día sobre quienes nos están escuchando y sobre todos los jóvenes que pueden por lo menos empezar a encontrarse y a tener un poco más de información a sí mismos. Creo que sos el más grande ejemplo de esto que predicás, ¿no? De lo importante que es encontrar nuestros talentos y darle voz a eso que pulsa dentro nuestro, porque puede tomar mil formas, incluso esta, la de decidir abrir una institución para ayudar a los demás. Muchas Gracias. gracias nuevamente, Anto. Un abrazo grande.